Pagó solo $5 por un novio falso en Navidad y descubrió que era un millonario oculto. María se sintió abrumada al mirar por la ventana de su casa, donde las luces navideñas titilaban como estrellas en el oscuro firmamento. A su alrededor, los ecos de risas y villancicos se entrelazaban con el aroma del ponche caliente, un suave recordatorio de lo que significaba la Navidad en el pequeño pueblo. Mientras todos se preparaban para abrazar la alegría de estas fechas, una sombra de soledad se cernía sobre ella. Tenía 28 años, una vida llena de historias, pero sin la compañía de un amor verdadero. Las miradas curiosas y las preguntas de los vecinos sobre su estado civil la hacían sentir más aislada, como si su existencia dependiera de tener una pareja a su lado. Su abuela, la matriarca que había tejido la historia familiar con sus relatos de amores y promesas, intentaba darle ánimo. Pero cada palabra, cada historia enamorada, se sentía como una carga en su pecho. Era un peso que María no sabía si podría soportar. Un día, mientras paseaba por el mercado del pueblo, un letrero colorido la hizo detenerse: novio falso por solo $5. La idea era descabellada, pero a la vez liberadora. En su impetuosidad, decidió alquilar a un chico que pudiera acompañarla en las reuniones familiares. Pensó que quizás, solo quizás, eso podría ayudarla a evitar las incómodas preguntas de sus tías. Cuando Alejandro llegó, un joven simpático con una sonrisa genuina, María sintió que el aire fresco del invierno traía consigo una nueva posibilidad. Empezaron a jugar, a reír y a compartir anécdotas en el porche trasero de su casa, bajo el parpadeo de las luces navideñas. Cada risa parecía romper la soledad en la que se había sumido. Pero, en un giro inesperado, mientras hojeaba su teléfono, descubrió que Alejandro pertenecía a una familia acaudalada. La revelación la golpeó como una ola fría. Porque todo lo que parecía encantador, pronto se tornaba en duda. La pregunta la roía por dentro. ¿Era Alejandro un simple interés o una ilusión pasajera? Las enseñanzas de su abuela sobre la humildad y la sencillez resonaban en su mente, al tiempo que se preguntaba si su conexión era real o simplemente un juego. ¿Cómo podía un amor florecer entre estas diferencias? Con cada diversión que compartían, sus corazones parecían entrelazarse más, pero la sombra de la verdad se cernía ominosamente sobre ella, haciéndola dudar de sí misma. Las luces de la casa la seguían mientras la cena familiar se acercaba. Miradas inquisitivas la acechaban, y el nerviosismo empezaba a hacer mella en su espíritu. Alejandro, a su lado, la hacía sentir viva, pero en su interior una batalla de emociones se libraba. Realmente podía dejarse llevar por la corriente. Debería arriesgar su corazón por una ilusión que podía desvanecerse en cualquier momento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La brisa fría cortaba su rostro mientras caminaban juntos, rodeados del resplandor de las luces. El peso del dilema que enfrentaba se intensificaba con cada paso. A su lado, Alejandro parecía un ancla y a la vez, un anhelo inalcanzable. María enfrentaba una última pregunta que la persiguió en la noche de Navidad: el amor que sentía por él valía el riesgo de romper con la tradición y la honestidad de su vida. La incertidumbre crecía, mientras en su corazón se dibujaba un abismo entre la seguridad del hogar y la apasionante, pero temible, posibilidad de un amor que jamás hubiera imaginado. El día de Navidad llegó con la luz de la mañana filtrándose por las cortinas, pero María aún se sentía como si estuviera atrapada dentro de un sueño inquieto. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre cada palabra intercambiada con Alejandro, cada mirada que parecía llevar consigo una promesa que la aterraba y emocionaba a partes iguales. La mesa familiar, esta vez, no serían solo los platillos tradicionales, sino un escenario en el que tendría que actuar y controlar la narrativa. Todo dependía de ella. Al llegar a la casa de su abuela, la atmósfera era de alegría desbordante, con risas y conversaciones animadas envolviendo el aire. Sin embargo, María sentía que una nube de ansiedad flota sobre ella. Se preocupaba por lo que dirían sus tías, esas expertas en deslizar comentarios punzantes sobre su vida amorosa. La imagen de Alejandro sonriendo ante sus familiares parecía alentadora, pero en el fondo, la ansiedad crecía. Durante la cena, María luchaba entre disfrutar de la compañía y mantener sus pensamientos bajo control. Cada vez que Alejandro le dirigía una mirada, un destello de conexión brillaba, pero se evaporaba al recordar su situación, generando un conflicto interno creciente. Mientras sus tías buscaban oportunidad para hacer preguntas sutiles sobre su vida amorosa, ella optaba por sonrisas nerviosas, intentando ocultar el tumulto que anidaba en su interior. Alejandro,
con una habilidad natural para navegar en situaciones sociales, lograba desconcertar incluso a las personas más críticas. Sus historias sobre aventuras vacacionales y su capacidad para hacer reír a todos comenzaron a suavizar el ambiente. María no pudo evitar preguntarse si esto era solo parte de su actuación, o si había algo auténtico en su interacción. La dualidad era desgastante. Comenzó a cuestionar su propia percepción de la realidad. ¿Podía enamorarse de alguien tan diferente a ella? Esa noche, justo después de una conmovedora anécdota sobre una travesía en motocicleta en una isla lejana, Alejandro se giró hacia María. ¿Estás bien?, preguntó con un tono genuinamente preocupado. Fue un momento que paralizó su corazón y la llevó a un abismo de preguntas sin respuestas. Era posible que él vea más allá de la fachada que había construido. Por un instante sintió que quizás algo profundo podría florecer entre ellos, pero la verdad sobre su origen familiar la atrapó de nuevo. En la semana que siguió, la relación con Alejandro se intensificó. Pasearon juntos, compartieron cafés y secretos en el parque, y la risa se convirtió en un hilo conductor que ató sus corazones. Sin embargo, en cada momento de alegría, la sombra del miedo crecía. María estaba atrapada en un tira y afloja. Las emociones que sentía por Alejandro le resultaban como un fuego intenso que podía consumirla y liberarla a la vez. Después de un breve silencio, María llegó a una resolución: necesitaba conocer la verdad. Sintió que era el momento de dejar a un lado los temores. Si Alejandro era un millonario escondido, eso solo sería una pieza más en el rompecabezas de su vida, y no un obstáculo infranqueable. Con esa determinación, planeó un encuentro privado, un espacio donde pudieran ser honestos el uno con el otro. Mientras el día se acercaba, una mezcla de nerviosismo y emoción invadía su cuerpo. Tenía que enfrentar la realidad, sin importar qué eso significara. El conocimiento era el verdadero poder y estaba decidida a adquirirlo. Pero, mientras ensayaba las preguntas que haría, una nueva preocupación la acechaba. Si Alejandro resultaba no ser quien decía ser, ¿acaso eso haría que todo lo que había construido se desmoronara? Finalmente, llegó el día de la cita. María respiró profundo antes de abrir la puerta del café. La decisión de su vida descansaba en sus manos. Estaría lista para enfrentarlo. ¿Qué pasaría si él no era más que un espejismo en su mundo solitario? Mientras entraba, el sonido de la campana sobre la puerta la hizo sobresaltar. Sus ojos se encontraron. Ella sonrió y, por un momento, quiso creer que el amor podría vencer cualquier barrera. Pero podría también con la verdad. María se encontró en la pequeña mesa del café, su mesa. Las paredes estaban adornadas con fotografías de risas compartidas y momentos efímeros que habían quedado atrapados en el tiempo. Era un lugar donde solía venir a reflexionar, a escribir sus pensamientos más profundos y los planes que nunca había tenido el valor de ejecutar. Pero hoy, ese espacio se sentía más como un escenario por su inusual expectativa. Alejandro apareció con una sonrisa que irradiaba energía, como si cada paso que daba al acercarse tuviese el poder de iluminar la habitación. Sin embargo, la emoción que una vez la había invadido ahora se mezclaba con una inquietud abrumadora. «Hola, ¿me prometes que no me dirás que estoy nervioso?», bromeó él, rompiendo el hielo con un gesto desenfadado. María se rió, pero su risa estaba teñida de tensión. Apenas podía sostener la conversación ligera cuando su mente se llenaba de preguntas. «¿Puedo preguntarte algo?», interrumpió, su voz temblando ligeramente. Alejandro se detuvo, observando atentamente su expresión. Era un mirador donde tensiones y miedos se congregaban, y se preguntó si podría presentir la tormenta que se avecinaba. «Claro, lo que necesites». Su respuesta fue cálida, pero era ese tono de confianza el que le provocaba más inquietud. Sin embargo, la determinación la empujó adelante. Tenía que ser honesta y abrirse a él. «¿Qué opinas de las expectativas que la gente tiene sobre el amor? ¿Crees que el dinero influye en eso?». La pregunta colgó en el aire, haciéndose eco de sus propias inseguridades. Pensó en las palabras de sus tías, en el peso del pedigrí y los antecedentes. Alejandro frunció el ceño por un instante, reflexionando. «Creo que las expectativas son como paredes invisibles que nos limitan. No me importa el dinero, lo que busco es autenticidad». La manera en que se expresaba, con la intención casi filosófica, le dio un respiro. Sin embargo, una sombra de duda también se instaló. ¿Era realmente tan sincero? Con el paso de la conversación, los entrantes tópicos de la vida de Alejandro se entrelazaban, dejando a María fascinada por su mundo. Hablaban de viajes, de sueños y de aspiraciones, pero ella no podía ignorar su objetivo inicial. Necesitaba una respuesta que la liberara del peso que llevaba en su corazón. Sin embargo, las palabras no salían. ¿Cómo podría formular la pregunta que había estado rondando su mente en cada paseo, cada café compartido y cada mirada furtiva? La vulnerabilidad de abrirse por completo era una carga pesada. Finalmente, acumulando valor, María tomó una respiración honda.
Alejandro, necesito saber si hay algo que me estás ocultando. Dime la verdad sobre ti. ¿Cabalga algún secreto entre nosotros que ni tú mismo puedes ignorar? La frase, cargada de angustia, brotó con sinceridad. El silencio que siguió fue abrumador. Él la observó, y en sus ojos brilló un destello de sorpresa y luego contemplación. Allí, en un cruce de caminos, el murmullo del café parecía desvanecerse a su alrededor mientras María comenzó a ver la complejidad tras su rostro enérgico. Hay cosas que no he compartido, respondió finalmente, su voz ahora grave. No es que te esté ocultando algo intencionadamente, más bien es por tu familia. Eres quien dices ser, interrumpió ella, ansiosa por desentrañar la verdad. Desde su primera charla, la intención de Alejandro había resonado en ella, pero esta era la primera vez que sentía que podía perderlo todo. María respiró, su corazón pulsando con fuerza, sintiendo que el tiempo se suspendía en la atmósfera tensa entre ellos. Tantas expectativas, tanto temor, y todo por una realidad inalcanzable. ¿Sería Alejandro un simple espejo de sus inseguridades que había proyectado sobre él? La respuesta estaba al borde de sus labios, y mientras él empezaba a hablar, el café pareció desmoronarse alrededor de ella. La decisión a la que se estaba enfrentando era monumental. Podría aceptar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Y justo cuando Alejandro comenzaba la revelación, el sonido del móvil de él interrumpió el momento. La pantalla brillaba con un nombre que hizo que su expresión se tornara grave. Tengo que tomar esta llamada, es importante. María se sintió contraída. La incertidumbre de lo que estaba a punto de descubrir latía en su interior, pero la interrupción la sacó de la inminente revelación. Sería la llamada una señal de que el mundo que había empezado a construir con él comenzaba a desmoronarse. Sin decir una palabra, se preparó para lo que fuera a surgir de esa llamada. La verdad, ahora más que nunca, parecía esquiva. María observó cómo Alejandro se alejaba, la gravedad en su rostro dejaba un eco de inquietud dentro de ella. La fragilidad del momento se había esfumado tan rápidamente como la sonrisa que había adornado su rostro poco antes. Todo lo que había construido en su mente se tambaleaba y era incapaz de seguir adelante con los pensamientos que la acosaban. Mientras él se apartaba, María sintió un vacío palpable en su interior. ¿Por qué había decidido abrirse, arriesgando su vulnerabilidad? ¿Acaso lo que iba a descubrir cambiaría el rumbo de su vida? La idea de perder a alguien que había empezado a significar tanto la aterrorizaba. Aprovechando la pausa, se sumergió en sus pensamientos. Siempre había sido la chica cautelosa, la que prefería la seguridad de la rutina a la incertidumbre de lo desconocido. Había planificado cada paso de su carrera, desde la universidad hasta los pequeños proyectos que había desarrollado en su tiempo libre. Pero el encuentro con Alejandro había desbordado esa burbuja. La conexión y la chispa entre ellos desafiaban su naturaleza. La mente de María pasó a un torbellino de reflexiones. Pensó en esas expectativas familiares que siempre había llevado sobre sus hombros. Se había esforzado en ser la mejor versión de sí misma, una hija ejemplar que nunca defraudaría a su familia. Sin embargo, Alejandro representaba otro camino, un giro inesperado que le ofrecía la posibilidad de vivir sin expectativas ajenas, algo tan liberador como aterrador. El sonido de la llamada de Alejandro la sacó de su introspección. Observó cómo él se alejaba, separándose cada vez más de las paredes que solían protegerla. Con cada palabra que se escurría de sus labios, María sintió que la decisión de enfrentarse a sus propias limitaciones se volvía urgente. Él no era el único en jugar a dos bandas. Porque ya no podía indagar en su propio pasado, en sus propios temores. Decidida, tomó un sorbo de su café. La sensación del líquido caliente envolviendo su sistema le dio un empujón. La vida la había empujado en una dirección hasta ahora, pero quizás había llegado el momento de tomar las riendas. Y para eso, necesitaba información. Decidió que, en caso de que Alejandro regresara y la verdad saliera a la luz, tenía que estar preparada para enfrentar lo que sea que significara su pasado. Sin embargo, el eco de sus pensamientos apenas la preparó para lo que sucedió a continuación. Al mirar hacia la mesa de al lado, vio a una mujer que parecía estar observándola con atención. Su mirada era inquisitiva, casi si tratara de medir el peso de las emociones que giraban en torno a María. Había algo en su expresión que la hizo sentir que era parte de algo más grande. María decidió que no podía dejarlo pasar. Con un gesto firme, se acercó a la mesa de la mujer. ¿Te gustaría acompañarme?, le preguntó con una mezcla de curiosidad y desafío. La mujer asintió, sus ojos iluminándose con sorpresa y un poco de intriga. Al sentarse, comenzaron a conversar, y rápidamente, la desconocida reveló que había estado en una situación similar donde un secreto había cambiado totalmente su vida. Esa conversación comenzó a sacar a relucir parte del espíritu combativo que María había mantenido dormido por tanto tiempo, una voz que le recordaba que lo que necesitaba no era solo a Alejandro, sino encontrarse a sí misma primero. Mientras intercambiaban historias, María se dio cuenta de que todo en su vida hasta ese momento,
incluidas las expectativas y los miedos, estaban alimentando su deseo de transformación. Y bajo esa nueva luz, supo que su desafío estaba mucho más allá de Alejandro. Era una búsqueda hacia un propósito personal y auténtico. Sin embargo, el sonido familiar de un hombre en la pantalla del móvil que María dejó sobre la mesa de café hizo que su corazón latiera con fuerza una vez más. Era su madre. Con la decisión de no dejarse llevar por otra expectativa, María decidió no contestar, pero su mente formuló una pregunta: ¿y si, en lugar de huir del pasado, le daba la bienvenida y lo utilizaba como impulso? La conexión de la conversación que tuvo con la desconocida resonaba en su corazón. María sentía que debería tomar riesgos, ya no solo en el amor, sino en la vida misma, en su carrera, en lo que realmente quería lograr. Pero sin respuesta de Alejandro, el verdadero reto y la verdadera aventura comenzaba a perfilarse. Con un nuevo sentido de propósito, María se preparó para tomar decisiones audaces. Aquella barra de incertidumbres que la limitaba comenzaba a romperse. En algún lugar entre el amor y la autenticidad, entendió que ya no podía apartar la mirada. Pero había que preguntar, ¿qué sucedería si finalmente Alejandro regresaba y su verdad no era nada de lo que ella esperaba? La incertidumbre seguía ahí, pero esta vez María estaba lista para la vida con los brazos abiertos. La revelación que se avecinaba era más que simplemente un secreto, era el destino de su propia búsqueda. María se despidió de la desconocida con una mezcla de gratitud y emoción, sintiendo que esa breve conversación había sido un faro en su mar de dudas. A medida que se alejaba del café, sus pensamientos vibraban entre la incertidumbre y la determinación. Era tiempo de acción. Había tantas cosas que no había considerado antes. Caminando por las calles, decidió que era hora de hacer limpieza en su vida, y no solo de los secretos que rodeaban a Alejandro. Cada rincón de su existencia cargaba las sombras de expectativas ajenas, y empezaba a sentir que estaban todo pesadas para seguir arrastrándola. La jornada se convirtió en una búsqueda consciente. No solo quería descubrir lo que Alejandro escondía, sino también lo que ella misma había olvidado en el camino, su pasión por la fotografía. En lugar de regresar a casa, se dirigió a una exposición fotográfica que había visto en redes sociales. Caminaba con paso firme, su mente enfocada en el propósito de reconectar con esa parte de sí misma que había descuidado. Las imágenes espectaculares que la rodeaban la conmovían, cada captura contenía historias, emociones y realidades que parecían resonar con su propia vida. Por un instante, se sintió invadida por una claridad, como si, al igual que las fotografías, su vida estuviera buscando ser inmortalizada en una narrativa auténtica. Mientras examinaba cada imagen, un sentimiento de conexión surgió, cada fotógrafo había arriesgado algo para plasmar su visión. ¿Qué había estado dispuesta a arriesgar ella? A medida que se sumergía en los relatos de los demás, se dio cuenta de que la valentía no siempre se medía en gestos grandiosos. A veces, se trataba de la simple pero significativa decisión de ser fiel a uno mismo. Al llegar a una fotografía especialmente impactante, sintió una oleada de inspiración. Era una imagen de un camino sinuoso, simbolizando la búsqueda personal que todos llevamos. María sacó su teléfono y, tras unos momentos de reflexión, compartió una publicación en su perfil: hoy empiezo un nuevo capítulo. Estoy lista para redescubrirme y arriesgarme. Enfoque personal. La interactividad social comenzó a abrir múltiples puertas. Comentarios de apoyo y amistades comenzaron a florecer, algo que la llenó de una energía renovada. Era como si al permitirse ser vulnerable al mundo, también lograra construir una nueva red de comunidad. Pero no se detuvo ahí, decidió que era momento de dar un paso más, quería mejorar y aprender. De camino a casa, se registró en un taller de fotografía que comenzaría la próxima semana. Quería explorar esa pasión que había relegado a un segundo plano. Necesitaba enfocarse en su desarrollo personal y profesional sin mirar hacia atrás. Mientras escribía el correo de inscripción, una idea se manifestó con fuerza: tal vez su futuro no dependía de las decisiones de Alejandro, sino de sus propias elecciones. Sin embargo, al llegar a casa, encontró una nota en la puerta. Provenía de un mensajero. Con nerviosismo, la abrió y encontró un número de teléfono que había estado buscando. Era el contacto de un antiguo mentor que había querido ayudarla años atrás, pero al que nunca le había dado el seguimiento adecuado. En un giro inesperado, el pasado hacía una nueva aparición. María sintió un conflicto reinante: podría llamarlo y dejarse guiar, o tal vez, hacer frente a nuevas oportunidades, pero la verdad sobre Alejandro aún pululaba en su mente. Con su futuro profesional en juego, se preguntó si sería capaz de equilibrar tanto lo personal como lo profesional. Estaba lista para todo este cambio sin tener certeza de lo que Alejandro realmente significaba en toda esta historia. Tomando un profundo respiro, sintió que, independientemente de la decisión que tomara, lo fundamental era seguir adelante. La incomodidad era el primer paso hacia el crecimiento. María se sentó frente al teléfono, el número del mentor parpadeando en su pantalla, y por primera vez, la incertidumbre se convirtió en una bienvenida oportunidad.
que estaba dispuesta a abrazar. El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos y, al mirar, vio que era un mensaje de Alejandro. Su corazón dio un vuelco. Era el momento de la verdad. Aceptar la conexión que había emergido de todo este proceso o dejar el pasado atrás de una vez por todas. La elección estaba en sus manos, y ya nada sería igual. María contempló la pantalla del teléfono, el mensaje de Alejandro brillando luminosamente ante ella. Se preguntó si era su corazón o su mente la que dictaba el miedo que sentía. Las convocaciones del pasado eran poderosas y seductoras, había algo en su familiaridad que la hacía dudar. Sin embargo, esa sombra del pasado competía con la figura vibrante del futuro que ya comenzaba a esbozarse en su interior. Cualquier decisión, ya fuera responder a Alejandro o ignorarlo, la llevaría a un nuevo destino. Con la respiración entrecortada, decidió centrarse en el jugoso contenido del mensaje. Podemos hablar, decía. Las palabras eran simples, pero el peso que llevaban era innegable. María sabía que su propósito no podía depender de dónde la llevara una conversación con Alejandro. La fotografía y el taller se alzaban como faros luminosos en su mente, acompañados del deseo visceral de renacer. De pronto, todo se reducía a una lección, dudaría o se aferraría a esta oportunidad de crecer. Zapatos de tacón bien ajustados la guiaron hacia su estudio de fotografía. Se sentía diferente, convertible. El ambiente respiraba creatividad y esfuerzo. El primer día se convirtió rápidamente en una explosión de ideas compartidas, en lugar de anhelos solitarios. Conectó con personas apasionadas, todas luchando por aferrarse a sus propias narrativas. Cuerpo a cuerpo con otras mentes creativas, regresó al objetivo de su vida, contar historias, reflejar realidades. Sin embargo, el eco de su decisión de no responder a Alejandro la seguía como una sombra indeleble. En una pausa del taller, se acercó a un grupo de participantes que discutían sobre cómo el arte puede trascender experiencias difíciles. Una mujer, joven y enérgica, dijo, las cosas que más nos duelen son, a menudo, las que nos hacen más fuertes. Sus palabras resonaron profundamente en María, como si encajaran en un rompecabezas incompleto. Fue en ese instante que se dio cuenta de la verdad que había estado evitando. Enfrente de cada persona había un sentido de lucha, una búsqueda de autenticidad. La fotografía debía ser su herramienta no solo para comunicarse con los demás, sino para comunicarse consigo misma. La vida no era otra cosa que producciones contrastantes, y ella debía empezar con el retrato de su versión más sincera. Al final del día, llegó a casa embriagada por el descubrimiento. Las imágenes del taller danzaban en su mente, todo parecía más claro. Decidió que al día siguiente daría un paso más. Compartiría sus trabajos en redes sociales, mostrando su talento y su voz. Fue en esa acción donde vio la oportunidad de abrirse al mundo. La vulnerabilidad en sus publicaciones sería su nuevo camino. Mientras redactaba una publicación para compartir su trabajo, el zumbido del teléfono la interrumpió nuevamente. Era el mismo mensaje de Alejandro, el insistente podemos hablar. El retorno de una constante. Una respuesta que podría influir no solo en su vida personal, sino en su carrera emergente como fotógrafa. Su corazón se tambaleó entre la curiosidad y el miedo, arrastrada por la oportunidad y lo desconocido. Y con cada pulsación de su corazón, en su mente resonaba la verdad que había descubierto. Estaba lista para enfrentarse al riesgo, fuera cual fuera el resultado de su elección. La conversación con Alejandro estaba a la vista y podría convertirse en un obstáculo o un catalizador. Sintiendo que el tiempo se había escurrido como arena entre sus dedos, tomó un profundo respiro y comenzó a teclear. Pero antes de enviar el mensaje, la pregunta se instaló en su espíritu, ¿podría realmente permitirse la vulnerabilidad con alguien que había sido parte de su pasado? Mientras su dedo se posaba sobre el enviar, el sonido de una notificación de inmediato la hizo detenerse. Era un mensaje del mentor. Estoy aquí para ayudarte, si estás lista. Ahora María debía decidir no solo entre su pasado y su futuro, sino entre las promesas de un mentor y la sombra del amor no resuelto. La elección que hiciera podría cambiar el curso de su vida en una dirección que nunca imaginó. El momento de la verdad había llegado, y solo podía dar un paso hacia adelante. La decisión se pospuso en el aire, una tensión que se palpaba en cada esquina de su mente. María se sentía atrapada entre dos mundos, donde uno representaba la estabilidad que necesitaba para crecer como artista y el otro, la incerteza de un pasado que aún la seguía. Sus dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla del teléfono. Solo tenía que presionar un botón, pero el peso de esa acción se sentía monumental. La luz del día entraba con calidez por la ventana, iluminando su estudio con un nuevo brillo que parecía llamarla a la creatividad. Agarró su cámara, una extensión de sus sentimientos, y salió a la calle. Cada imagen que capturaba le ofrecía un susurro de determinación, un eco de la fuerza que comenzaba a forjarse dentro de ella. Las risas de los transeúntes, las sombras que proyectaban los árboles, todo se convertía en parte de su historia visual. Con cada clic,
María se sentía más cerca de despojarse de las expectativas ajenas. En su mente, repetía la idea de que su arte debía ser fiel a sí misma. El reto no solo radicaba en capturar imágenes, sino en capturar su propia esencia. Regresar a su oficina en casa le otorgó un nuevo sentido de dirección, estaba lista para dejar atrás las limitaciones autoimpuestas. De vuelta en su espacio personal, la pantalla la atraía nuevamente. Abrió su cuenta de Instagram, expuesta a ojos desconocidos pero también familiares. Recordó las palabras de su mentora sobre cómo cada publicación era una forma de autenticidad. Decidida, subió una imagen en blanco y negro que capturaba a una anciana en el parque, la mirada perdida en la distancia. Con la descripción reflexionó sobre el tiempo y los relatos que se entrelazaban con cada fotografía, en cada rostro hay una historia que esperará ser contada. La respuesta fue instantánea. Los me gusta comenzaron a aparecer, pero lo que la llenó de emoción fueron los comentarios. Exquisiteza pura, y tu mirada al mundo es conmovedora. En cada palabra, ella percibía un eco de su lucha interna. No solo recibía validación externa, sino que construía una conexión con su verdadero yo en la superficie del cristal de una pantalla. Sin embargo, el eco del mensaje de Alejandro seguía resonando. En medio de su celebración, una oleada de inseguridad surgió. Se preguntaba si estaría realmente lista para abrir su corazón a esos viejos fantasmas, incluso si eso significaba dar un paso hacia adelante en su vida personal e incluso profesional. El temor a lo desconocido comenzaba a entrar en su espacio creativo. Fue entonces que decidió que era el momento ideal para aprovechar su mentoría. Se sentó y redactó una solicitud de reunión. Quería confrontar sus inseguridades y establecer un plan sobre cómo podría infundir su pasión y amor por la fotografía en su futuro. La idea de una guía la tranquilizaba, como si al hablar con alguien que había recorrido ese camino, podría obtener los recursos emocionales que tanto necesitaba. En el fondo, la decisión de involucrar a su mentor la empujaba a reconocer que a veces, pedir ayuda es una señal de fuerza, no de debilidad. Al enviar el mensaje, sintió como si un peso se aliviara de su pecho. A continuación, se sintió más liberada para abordar la cuestión de Alejandro. Era el momento de cerrar ese círculo o abrir una puerta que tal vez había estado medio cerrada durante demasiado tiempo. Pero en ese instante, el sonido del teléfono la interrumpió. Era un mensaje de su mentor, listo para hablar sobre tu historia. Estoy aquí a las 5. Marcar una ruta en ese nuevo capítulo ahora parecía más vital que nunca. María respiró profundamente, sintiendo que su camino se despejaba ante ella, pero sabía que la conversación con Alejandro aún estaba por llegar y podría hundirla en aguas turbulentas. Podría realmente enfrentar las sombras de su pasado y, al mismo tiempo, abrirse a un futuro lleno de promesas. La hora se acercaba, y con cada segundo que pasaba, la ansiedad y la emoción se entrelazaban, preparándola para lo que podría ser un cambio definitivo en su vida. María ajustó su respiración mientras se acomodaba en la silla frente a la mesa de su estudio. El reloj marcaba casi la hora acordada. La luz de la tarde se hacía más suave, envolviéndola en una atmósfera de introspección. Había llegado el momento de enfrentar no solo el panorama de su carrera artística, sino también el laberinto emocional que la había perseguido. Esa búsqueda de autenticidad que anhelaba también implicaba abrir puertas a partes de su vida que había mantenido cerradas. La conexión con su mentora ya no era solo una necesidad práctica. Desde el primer momento que había decidido canalizar su arte a través de la cámara, el encuentro con su experiencia se había vuelto fundamental. Miró hacia el teléfono donde esperaba la llamada, sintiendo que en ese pedazo de plástico se concentraba no solo su futuro profesional, sino una parte significativa de su identidad. Cuando sonó el timbre, María sintió una sacudida de energía. Con determinación, tomó la llamada. La voz de su mentora resonó con una calidez que la envolvió, aliviando parcialmente la presión que sentía. Hola, María. Me alegra que hayamos podido coincidir. Estoy aquí para ayudarte a clarificar tus ideas, dijo, estableciendo un marco de confianza que le permitiría abrirse. El diálogo fluyó, pero su genuina inquietud comenzó a asomarse a medida que se profundizaban en aspectos creativos de su vida. A medida que hablaba de sus imágenes, sus temores se entrelazaban con sus aspiraciones. Compartió su deseo de conectar con historias humanas a través de su lente, y en cada frase, la voz de su mentora le ofrecía una validación que nunca había sentido en su totalidad. ¿Y cómo te sientes acerca del compromiso con tu arte?, le preguntó su mentora. Esa simple pregunta la hizo tambalear. Había estado frente a esa encrucijada emocional, coqueteando con la posibilidad del reconocimiento, pero en el fondo, lo que realmente temía era perder su esencia artística en el camino hacia el éxito. Incorporando una voz más decidida, María respondió, siento que si no me arriesgo a ser completamente yo misma, nunca lograré lo que realmente busco. Esa afirmación resonó en el aire como un pacto, como si hubiera decidido cerrar la puerta a las inseguridades que antes la mantenían en pie de guerra con su propia identidad. A medida que profundizaban en sus relatos visuales,
la conversación fluyó hacia las sombras que la acechaban, el mensaje de Alejandro se convirtió repentinamente en un tema inevitable. La sinceridad que había cultivado en esa conversación la convirtió en un poderoso catalizador. A veces, enfrentarse a las sombras requiere una valentía que se forja en lo más profundo de uno mismo, le comentó su mentora. Esa frase provocó un temblor en su interior, un reconocimiento de que podría estar a un paso de sanación. Cuando la charla terminó, María sintió que estaba más armada que nunca. Las preguntas que antes le generaban ansiedad ahora se convertían en desafíos. Su definición de éxito comenzaba a dar forma a un camino más auténtico. Inspirada, decidió que era momento de actuar. Abrió nuevamente su aplicación de mensajes y comenzó a escribirle a Alejandro. Su corazón latía aceleradamente mientras pensaba en cada palabra que iba añadiendo. Hola, Alejandro. Me gustaría hablar sobre lo que pasó entre nosotros. Se detuvo un momento, respirando profundo. En ese instante, toda la incertidumbre que le había acompañado se evaporó como el vapor de un café caliente. Pero justo cuando estaba por presionar enviar, su mente se llenó de dudas nuevamente. Realmente estaba lista para volver a abrir ese capítulo. La historia aún no terminaba, y la posibilidad de enfrentarse a viejas heridas la llenaba de temor. ¿Sería capaz de establecer un diálogo que la liberara de los grilletes de su pasado, o volvería a caer en la trampa de la inseguridad? La elección estaba a un golpe de pulgar. Entonces, sin saber si el mensaje cambiaría la trayectoria de su vida o la sumergiría de nuevo en la confusión, lo envió, sintiendo que lo que estaba por venir podría ser un nuevo comienzo o una lucha que la definiría aún más. La pantalla parpadeó mientras el texto se enviaba, y en ese mismo momento, una nueva notificación surgió. Era un mensaje inesperado que podría llevarla hacia un final sorprendente. Hola, María. Tengo algo importante que contarte. La tensión se apoderó de ella nuevamente. Previo a su conversación con Alejandro, había realmente dado el paso hacia el cambio. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de una transformación definitiva. El corazón de María latía con fuerza mientras esperaba que el contenido del mensaje la sorprendiera. Su mente divagaba entre posibilidades y escenarios, desde lo peor hasta lo mejor. La incertidumbre la envolvía, pero esta vez había un destello de coraje que iluminaba su camino. Había decidido que, independientemente de lo que Alejandro le respondiera, no retrocedería, su camino hacia la autenticidad empezaba a tomar forma. El sonido del teléfono hizo eco en la habitación, y con manos temblorosas, abrió la conversación. La respuesta de Alejandro vino acompañada de un tono positivo que la sorprendió. Hola, María. Me alegra saber de ti. Necesitamos hablar, sí. Hay cosas que nunca terminé de explicarte. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente como un eco familiar. Lo que había empezado como una lluvia de incertidumbres, ahora se transformaba en una oportunidad. Sintió una oleada de determinación. La brecha que había existido entre ellos antes se sentía como un puente que necesitaba ser construido. En un impulso, le respondió, cuando y donde sea, estoy lista. Mientras presionaba, enviar, sintió que había comenzado una conversación con su propio yo más verdadero. Sin embargo, sabía que la valentía que había mostrado no solo se recibiría en la charla con Alejandro, sino que también afectaría su arte. La luz del atardecer comenzó a desvanecerse mientras meditaba sobre cómo su vida personal influiría sobre su carrera. No podía permitirse el lujo de separar estos dos mundos. La idea de enfrentarse a sus propios miedos y a la relación con Alejandro debía ser la chispa que encendiera una nueva era en su trabajo artístico. No solo necesitaría encontrar la forma de abrir su corazón, sino también la de provocar emociones auténticas en sus fotografías. Decidió que el reencuentro con Alejandro debía inspirar una nueva serie de imágenes que capturaran el dolor, la sanación y la autenticidad. Sin embargo, la pared de dudas aún la acechaba. Cada imagen que visualizaba se llenaba de incertidumbres por la habilidad de captar lo que realmente sentía. Pensó en la crítica, esa voz que siempre había estado presente y que a menudo la frenaba. ¿Podré realmente expresar lo que siento? ¿Podré mostrarme como soy, sin miedo al juicio?, se cuestionó, y en ese momento, la voz de su mentora resonó nuevamente en su mente. Se dio cuenta de que el arte auténtico no podía nacer del miedo. Con nuevas intenciones, se sentó frente a su computadora. Abrió su programa de edición y comenzó a trabajar en algunas de sus fotografías más viejas. Con cada imagen que ajustaba, añadía un fragmento de su vulnerabilidad. Las sombras que habían marcado su vida cada vez se desvanecían más, dejándole lugar a la luz. En cada clic, recobraba parte de su esencia y, por primera vez, ella era la narradora de su propia historia. Mientras editaba, el mensaje iluminó su teléfono nuevamente. Era Alejandro. Me gustaría que te reunieras conmigo mañana. Creo que será importante para ambos. La mezcla de ansiedad y emoción que sentía le impulsó a responder afirmativamente, marcando una nueva dirección en su vida. Con cada paso que daba,
María se acercaba a una confrontación clave. No solo se trataba de Alejandro, era la oportunidad de descubrir cómo su pasado y sus decisiones afectaban su presente y, potencialmente, su futuro. El peso de lo que estaba en juego se afianzaba, pero también lo hacía la certeza de que se encontraba en la antesala de su verdadera transformación. Con la cámara a su lado, María estaba decidida a capturar el momento en su máxima expresión. Era el momento de llevar su historia al lienzo, de transformar la vulnerabilidad en poder, y lo que había sido un laberinto emocional en un camino hacia la iluminación. Mientras la luz se desvanecía, el reloj la recordaba que el encuentro estaba cada vez más cerca. Haría su valentía que se abriera una nueva puerta en su vida, o el consejo de su mentora se convertiría en un eco lejano. Con el telón de fondo de sus sentimientos a flor de piel, María se preparaba para una conversación que cambiaría todo. María se sentó en la mesa del café, el reloj marcando el tiempo como un metrónomo amplificado por su nerviosismo. Había llegado el momento de la verdad, no solo frente a Alejandro, sino frente a sí misma. La luz del lugar daba un cálido resplandor que contrastaba con la agitación que experimentaba en su interior. Todo el crecimiento que había vivido en las últimas semanas la había llevado hasta este punto crucial, y estaba decidida a abrazar la autenticidad. Cuando vio entrar a Alejandro, una mezcla de emociones recorrió su cuerpo. Aquel joven que había comenzado como un simple novio de alquiler, ahora representaba mucho más, un espejo de su propia vulnerabilidad y la posibilidad de un futuro auténtico. Al cruzar miradas, ambos sintieron que las antiguas barreras se disolvían un poco, dejando espacio para la verdad. Hola, gracias por venir, dijo él, rompiendo el hielo. Su tono era cálido, pero también había una seriedad que resonaba en sus palabras. Gracias a ti. Necesitamos hablar, respondió María, ajustando su postura, sintiendo la firmeza de su decisión. Comenzaron a dialogar sobre sus vidas, sobre lo que habían sentido desde su encuentro. Alejandro compartió con ella las presiones de pertenecer a una familia adinerada, así como su deseo de ser genuino en un mundo lleno de expectativas. Lo que había empezado como una simple cita se transformó en un intercambio de verdades que ambos habían mantenido escondidas. Quiero que sepas que lo que sientes es válido. Te vi y sentí una conexión, más allá de lo superficial. No eres solo el reflejo de una Navidad solitaria para mí, dijo María, alzando la mirada con confianza. Aquel momento era un rito de paso hacia su propio poder. Yo también siento lo mismo, pero tengo miedo. ¿Cómo podemos construir algo en medio de lo que los demás piensan? Alejandro replicó, su voz temblando con la sinceridad de sus inseguridades. Creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado esas expectativas, replicó María. Tú eres más que tu apellido y yo soy más que los comentarios que escucho. Podemos navegar esto juntos. Justo allí, en medio del diálogo, comenzó un proceso metamórfico para ambos. Las barreras que habían construido ahora se estaban desmoronando. María compartió su propio viaje artístico, cómo había aprendido a expresarse a través de la lente de su cámara y cómo eso había marcado un cambio profundo en su percepción sobre sí misma. A medida que hablaba, sentía que su propia autenticidad cobraba vida. Veo que estás en el camino de ser quien realmente quieres ser, Alejandro afirmó, mostrando un interés genuino. Desde que te conocí, me has inspirado a ser más honesto, más valiente. Lo que más he deseado es encontrar a alguien que me entienda de verdad. La conversación fluyó como un río que arrastra piedras y obstáculos. Las verdades que antes les separaban ahora los unían. En ese instante María se dio cuenta de que no solo había crecido en su autoexpresión y confianza, sino que Alejandro también estaba conquistando sus propios temores. Cuando la charla finalmente tomó un giro más personal, Alejandro la miró a los ojos. María, no quiero atacarte con lo que puedo ofrecerte materialmente, sino con lo que puedo ser para ti. He tenido miedo de que mi vida suponga una carga para ti. Entonces dejemos que esta conexión fluya sin cargas, respondió ella, poniendo su mano sobre la de él. ¿Qué te parece si empezamos a construir desde la honestidad y el respeto por nuestras realidades? La conexión que transcurrió entre ellos fue electrizante, como si cada palabra encajara perfectamente en el puzzle que estaban creando juntos. María sintió que poco a poco se desprendía de las expectativas ajenas, y por primera vez en mucho tiempo, podía sentirse liviana. A medida que la tarde se desvanecía en un hermoso crepúsculo, se dieron cuenta de que no solo compartían un amor mutuo que estaba comenzando a florecer, sino también el deseo de crecer en sus propias vidas. María salió del café con un nuevo sentido de propósito, sabiendo que no solo había encontrado una conexión genuina con Alejandro, sino que también había reafirmado su compromiso consigo misma. El crecimiento individual había sido el verdadero triunfo. Ahora estaba lista para mostrarle al mundo su arte y su verdad. Había conquistado no solo sus inseguridades, sino también el miedo sobre su propio valor. Ya no se sentía sola ni limitada por las opiniones de los demás. Finalmente, en un último gesto de valentía,
María decidió postear una foto de ellos juntos en su cuenta de Instagram con una reflexión poderosa sobre lo que significa realmente ser auténtico, incluso en medio de la vulnerabilidad. Este simple acto se convirtió en su declaración de intención: aprender a amar sin condiciones, a actuar desde el corazón y, sobre todo, a ser fiel a sí misma. Con una sonrisa en el rostro y el corazón abierto, caminó de la mano de Alejandro hacia un nuevo capítulo de sus vidas, lleno de posibilidades vibrantes y emocionantes. No se olviden de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a estas historias de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.